Bueno, dice así el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Fácil, 6. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía una mano, la mano derecha, seca. Tenía la mano derecha seca. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar en qué acusarle. Mas él, Jesús, conocía sus pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él se levantó y se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: ¿qué preguntaré una cosa? ¿Es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y lo hizo así, y su mano fue restaurada. Su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Esto cortito pero contundente el pasaje. ¿Qué pasaría en el hospital? Porque trabajas en el hospital, si de pronto viene una persona con una enfermedad grave, visible, puede ser parálisis, puede ser una ceguera, y de pronto un médico da cierto y cura a esa persona, y el resto del personal, en vez de estar contento porque es un prestigio para el hospital y a su vez para el médico, y sobre todo porque el hospital está para los enfermos, empiezan todos a enojarse contra el médico. ¿No? Sería medio loco, ¿no? Se supone que uno tiene que festejar las victorias del hospital, como así también los profesionales se ponen mal cuando un paciente no da cierto. Bueno, este es el ambiente que vivió Jesús. Es decir, había estudiosos de la ley, hoy diríamos religiosos, fariseos y escribas, que lo estaban siguiendo a él donde iban, a ver qué hacía para acusarlo, para difamarlo, para enfrentarlo, ¿no? Dice que Jesús conocía el pensamiento de ellos, es decir, Jesús tenía discernimiento y sabía ante qué personas se estaba enfrentando. Y en ese momento es como que expuso primero a esta persona que tenía la mano seca, y ahora vamos a desarrollar un poco qué es la mano seca, ante todos como testimonio, y hizo el milagro, pero él los confrontó con una pregunta y el sentido común. El día de descanso, el día que Dios puso como día de reposo, ¿está bien hacer el bien o está hacer el mal? Es obvio que hay que hacer el bien, porque si es el día del Señor, entonces si hacer el bien era sanar a alguien, no había con qué forma de refutar esta pregunta que Jesús estaba diciendo. Ahora, yo me quiero detener en lo que es la mano seca. Como el Evangelio fue escrito por Lucas, y Lucas dice que era médico, es decir, que algo sabía de medicina, Lucas pone, cuando es un paralítico, es paralítico. Cuando es un lunático, es un lunático. Cuando es un leproso, es un leproso. Cuando es un endemoniado, y cuando es alguien con mano seca, que no es tan común, se dice mano seca. Vamos a hablar de lo que es algo seco. Vamos a hablar, por ejemplo, una planta. Una planta puede estar seca o semiseca porque le falta agua, porque le da mucho el sol y por ahí la planta no es para un sol fuerte. Nosotros que nos gustan las plantas nos damos cuenta cuáles son las que más
necesitan del agua, ¿no? Esas plantas que enseguida muestran cómo se caen, ¿no? Cuando no tienen la suficiente agua. Una tierra seca, me acuerdo una vez que estaba por Misiones, por la provincia de Misiones, tierra colorada, igual que Paraguay, y la tierra estaba seca y se veía como una grieta, ¿no? Y la gente decía, hasta que no llueva esta grieta es como que está bien visible, ¿no? Y cuando llueve es como que el agua empareja de vuelta esas grietas, ¿no? La sequedad siempre es señal de algo que está como semi-muerto, pero no está muerto, ¿no? Nosotros a veces experimentamos eso, espiritualmente hablando. Por eso el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de Dios, ¿no? Una vez expliqué que el ciervo, cuando brama, es decir, cuando el ciervo está en el desierto o en un lugar que no hay agua, empieza como a escarbar porque sabe el animal que detrás de esa arena o de esa tierra hay una napa o hay algo de humedad. Entonces escarba para saciar la sed que le da el calor del desierto, ¿no? Es decir, la ausencia produce desesperación. Muchas veces nosotros tenemos la suerte y el privilegio de abrir la canilla y sacar agua, pero hay gente que tiene que caminar para buscar agua, hay lugares en países que realmente el agua escasea, y incluso cuando en verano sobre todo hay poca presión, nos pasa a nosotros, no hay suficiente agua en el tanque, entonces tenemos que sacar tacho, es decir, el agua es algo vital, es algo que no se puede suplantar con ninguna bebida. No podemos tomar gaseosa, podemos tomar vino, podemos tomar sidra, cerveza, pero el agua es algo vital que no lo suple nada y que tiene propiedades naturales y minerales que hacen que el cuerpo funcione bien, porque nuestro cuerpo tiene un 70% de agua y necesita ese líquido, porque el agua lo que hace, y tú seguramente te sabe mejor que yo, el agua hace que circule, purifique la sangre, ¿no? Por eso es vital. Esto es una especie de ilustración de lo que es la sequedad. A veces en los dichos populares decimos estoy seco, y porque no tengo un peso, decimos estoy seco, no tengo un mango, ¿no? Y uno se saca así el bolsillo y tiene nada más que el bolsillo da vuelta, pero no tiene un peso, estoy seco, ¿no? Había uno que contaba un chiste que él siempre tenía el hábito de pedir a los demás prestado, pero cuando venían a él siempre decía no tengo, estoy seco. Pero bien, entonces le decían, pero bien estás mojado para pedir a los demás, ¿no? Pero estás seco para pedirte a vos. Estamos secos a veces de muchas cosas. Pero lo peor que nos puede pasar a un ser humano es estar seco espiritualmente. Porque si bien esto solamente lo podemos entender en el plano de la fe, muchas veces hoy salió el tema del suicidio, que es un misterio. No es para juzgar ni para condenar, simplemente es analizar una realidad que cada vez está más a la puerta de cada casa. Es decir, estas personas que quizás tienen todo y de pronto optan por quitarse la vida por un estado de desesperación, vaya a saber qué los lleva a hacer eso, pero evidentemente hay una sequedad interior que no los satisface. Es decir, hay cosas que no pueden ser suplidas, como también la pérdida de sangre. Cuando Jesús dijo, tengo sed en la cruz del Calvario, la sed que él tenía era por la pérdida de sangre que había sufrido. Y solamente puede ser suplida esa sed con una transfusión de sangre, no con agua. Es decir, humanamente una persona que va a la guerra, por ejemplo un soldado, y de pronto está en medio de la batalla y le dan un balazo y pierde sangre, tiene sed, pero aún aunque tome agua no es suficiente porque ha perdido el líquido sanguíneo, ¿no? Es decir, hay cosas que Dios ha armado
en forma perfecta este cuerpo nuestro, con un montón de propiedades, de las cuales solamente se suplen con esas propiedades. Agua con agua, sangre con sangre. ¿Sí? Bueno, esta persona tenía la mano seca, es decir, estaba inhabilitada. No estaba todo el cuerpo seco, sino que un área de su vida estaba seca. Como nosotros. Nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que quizás no están secas y hay otras áreas que están insatisfechas, que no están totalmente plenas. Pueden ser objetivos o cosas que vivimos que no lo hemos logrado. Porque en realidad yo quisiera diferenciar entre la palabra perfección y plenitud. El único perfecto es Dios, porque la perfección es todo. Pero un ser humano se puede sentir pleno, es decir, se puede sentir bien cuando tiene, por ejemplo, aquellas cosas básicas que él quiere como persona. A no ser que sea un ambicioso y que esté permanentemente codiciando cosas superiores, pero hay personas que logran ciertos objetivos y dicen, bueno, logré lo que yo quería, en lo que fuera. Entonces se sienten plenos. Algunos ver a sus hijos realizados, su familia, otros ver a sus padres, no sé, es algo muy personal eso, sentirse pleno, lograr estos objetivos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos estar plenos solamente con cosas externas? Llega un momento que lo que uno, es como el juguete de un chico, al principio le gusta, ¿no? O dice el refrán, escoba nueva barre mejor, pero después llega un momento que esa escoba no barre tan bien y que no es tan buena como pensaba, ¿no? Entonces uno se va aburriendo y quiere buscar otras cosas en la vida que lo vaya supliendo. Pero ¿qué pasa con ese alma que está seca? Que no hay nada que le venga bien. Quizás tiene todo. Quizás tiene lo material, tiene una familia dentro de todo bien y sin embargo está interiormente seco. Porque sabemos que lo que muchas veces la Biblia, sobre todo los milagros de Jesús, es un reflejo de lo que tiene el ser humano interiormente. Es decir, lo externo, que es la mano, es lo que le falta interiormente. No es solamente esto. Por eso Jesús apela muchas veces a perdonar pecados y después hacer el milagro. ¿Se acuerdan un pasaje donde ese paralítico que no lo podían solo, no podía llegar a los pies de Jesús, y sin embargo entre cuatro dicen que rompieron el techo de la casa de Pedro? Aclaro que los techos de esa época no eran losa, eran techos de paja, eran techos hechos con algo natural que era fácil de romper, ¿no? Y fue introducido este hombre que no podía moverse, estaba imposibilitado, y en una camilla 4 amigos se pusieron de acuerdo y lo llevaron a Jesús, y Jesús le dijo, tus pecados se son perdonados, no dijo, te sano. Y entonces de vuelta estaban estos chusmas, estos religiosos ahí, y dice, ¿cómo? ¿Perdona los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús dijo, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, levántate y anda, o perdonar los pecados. Sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Ahí deja claro que Jesús es Dios. Amén. Porque hay religiones que dicen que Jesús no es Dios. Bueno, ahí deja claro que Jesús es Dios, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y es Dios hecho hombre a través de Jesucristo, perdonando a esta persona imposibilitada. Entonces, esta persona que estaba hablando del paralítico, que fue llevado por los amigos, por 4 amigos, estaba limitado también interiormente. No solamente tenía una parálisis de pierna y de mano, sino que su mente estaba paralizada por el pecado. Y a veces esto no lo entendemos nosotros, pero el pecado enferma. El pecado enferma. Es decir, cuando hacemos algo que no está dentro del plan de Dios, nos puede llegar a enfermar algo. Por eso nosotros porque el Espíritu Santo está en nosotros, hacemos algo que no corresponde, se prende la luz roja. Por ahí pasamos de alto, pero es una alerta que nos va diciendo por acá no. Y después uno deja pasar, y después se van como acumulando situaciones y decimos, ¿cómo llegué a esto?
Pero no voy a hablar del pecado, voy a hablar de estar seco. ¿Qué es estar seco? A veces nos toca vivir momentos de desierto. Desiertos que Jesús lo vivió cuando fue al desierto y fue tentado por el diablo. Elías vivió un desierto, porque no hay hombre y mujer de Dios en la Biblia que no haya vivido un desierto. ¿Qué es un desierto? Que no hay nada, que hay sequedad, que uno mira para el norte y no hay nada, mira para el sur, no hay nada, para el este y oeste, no hay nada, nada, desierto. A veces la mente está en un desierto. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Y son momentos, a veces son momentos que duran un día, 2 días, un mes, a veces hay una aridez que dura mucho tiempo. Una vez dice que 2 hermanas en la fe estaban orando y era un día así de campo, esos lugares de campo que usted parece que toca las estrellas con la mano, porque no hay luces artificiales, entonces el cielo está bien plagado de estrellas. Y la hermana estaba orando y dice, seguramente estás contemplando al Señor. Dice, el único cielo que contemplo son las estrellas, porque hay una aridez en mí que no me deja ver más que ese cielo que ven mis ojos. Expresó en pocas palabras que su vida estaba limitada porque no podía entender ni siquiera la voluntad de Dios. Porque a veces nos pasa eso. Que, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué hay? ¿Qué estoy haciendo mal? Y por ahí no estamos haciendo nada mal. Es un desierto permitido de Dios para purificarnos. Porque saben que una cosa, el desierto purifica el alma. Purifica el alma. La prueba, aún, aunque no nos gusta, nos purifica. Ustedes saben que el personaje más fuerte de la Biblia que ha sufrido una prueba fue el prototipo del dolor, fue Job. Y Job fue una persona que Dios le permitió al diablo que el diablo haga de todo en la vida de Job, pero le dije, no le toques el alma. ¿Se acuerdan la historia de Job? Era un hombre justo, era un hombre que tenía prosperidad, tenía ganado, tenía familia, tenía hijos, tenía esposa, estaba bien. Y Dios, en ese diálogo que tiene ahí arriba con el diablo, le dice, claro, Señor, vos estás muy orgulloso de tu siervo Job, déjame que yo lo toque, que yo lo pruebe. Y como que Dios le da una autorización, una venia, le dice, anda, pruébalo, pero no le toques el alma. Y dice que a partir de ese momento Job empezó a tener un montón de pruebas. Se le muere el ganado, se le mueren sus hijos, pega lepra, tiene comezón en el cuerpo. Y encima en contra tenía a la esposa que decía, bueno, maldecía a Dios. Ese Dios que tanto vos alabás. Porque a veces pasa que uno de la familia, en vez de ayudarnos y alentarnos, nos tira más leña, ¿no? Maldecía a ese Dios que vos vas a la iglesia, a ese Dios que vos bendecís, y no te está ayudando. ¿Cuántas veces la gente de afuera nos ha acusado así? Si vos tenés a Dios y vos decís que Dios todo te da, ¿y por qué ahora no te da? O uno mismo se pregunta, ¿por qué a mí? Y encima, como postre, como coronario, se le aparecen 3 amigos, entre comillas, que le empiezan a buscar la quinta pata al gato. Y le dice a Job, seguramente que vos pecaste, seguramente que vos no estás haciendo la voluntad de Dios. En vez de consolarlo, le estaban tirando más encima, como dice ahora la gente, más tierra encima. Bueno, el libro de Job es el ejemplo del dolor. Llega un momento que él declara, dice, yo vine al mundo sin nada y me voy al mundo sin nada. Porque él, Dios, tiene el poder de dar como tiene el poder de quitar. Y ahí tiene una experiencia espiritual. Y esa sequedad de la prueba que él vive empieza a tener una transformación que en un momento llega a decir en el último capítulo, ahora me di cuenta que mi Redentor vive, que solamente sabía de él de oídas, pero que no había entendido el plan de él. Porque ¿sabe cuando uno puede hacer el balance? Hoy hablábamos de balance.
cuando entendemos el fin de la historia que nos pasa. En el momento que estamos con pruebas, no lo entendemos. Nos enojamos, quizás proferimos contra Dios, con la iglesia, con los pastores, pero después cuando pasan las cosas decimos, era por esto. Cuando vivimos en familia esta prueba que hoy comentaba, familiar tan fuerte, en el momento uno no quiere vivir eso, pero después con el tiempo se da cuenta cuál era el plan de Dios en esta situación. Y los procesos muchas veces no son del todo lindos. Pero ahí donde somos probados. Por eso Pedro dice que somos probados como el fuego. O sea que el fuego, no sé ahora, pero en una época el fuego y la plata, para ser probado, tiene que pasar por el fuego, y todo lo que no sirve dentro del fuego, ¿sí? del oro, el oro es pulido, ¿no? Y queda el oro bien. El diamante también, el diamante en su esencia es un carbón, como el carbón, pero no el que usamos para asado, sino otro carbón, un mineral, que tiene que ser pulido. Primero el diamante es una cosa en bruto, y el joyero lo va puliendo hasta formar, pero tiene que sacar un montón de cosas que tiene, escorias que tiene el diamante que no hace a la piel. Bueno, este es el proceso purificador que Dios hace en nosotros. Lo entendemos una vez que vivimos. A veces nos sorprendemos cómo maduramos, pero a veces nos damos cuenta que esa madurez no vino porque yo leí la Biblia solamente, no vino solamente porque fui a un seminario, nada de eso está de más, sino porque la vida es una escuela que nos madura y a veces con dolor. Y nos sentimos secos, como este hombre para conocer. Y decimos, ¿cómo hago para que esta parte de mi vida, este miembro, que ahora es visible, pero que está en mi ser, tenga vida de vuelta? No puedo volver atrás, porque lo peor que nos puede pasar es querer cambiar lo que ya pasó, ¿no? Como decía una vez, decía una prima, decía, sí, sabía no me hubiese casado con él. Claro, con este me dio 3 hijos. Entonces unos hijos dicen, bueno, si no se casó con esta no estaría acá. Y le dijo a la hija. Es decir, fue medio en chiste, medio en serio, pero en el fondo hay cosas que no se pueden perder. A veces dijimos, uy, ¿para qué compré esto? ¿Para qué me metí en este crédito? ¿Para qué hice esto? Bueno, lo hecho está. Jesús dijo que no nos angustiemos ni por el mañana, ni miremos el pasado, porque el pasado pertenece al tiempo que ya fue. Pero el tema es el presente, esa mano seca, ese área espiritual que en nuestra vida, como iglesia, como individuos, está seca. No tiene vida. No está reverdecida. Hay una esperanza, hay una frase que habíamos puesto acá hace mucho, con letras verdes, que dice, citado en Pedro, no sé si se acuerdan, dice, reverdecer con una esperanza viva, es decir, florecer con una esperanza viva. Pedro lo escribe esto a una iglesia perseguida en serio, no perseguida, como nosotros no somos perseguidos por nadie, perseguida por el enemigo, por aquellos que no creían en el Evangelio, que se predica a Cristo. Y decía, hermanos, ánimo, vamos a reverdecer con esperanza viva. ¿Qué reverdece? Una planta que estaba semiseca y de pronto empieza a tener un tallo. Una vez vi en una casa que cortaron ¿cómo se llama esta? Una palta, la cortaron de cuajo, parecía que se moría, y después hay una ramita. Y la planta dio una lección de naturaleza que por más que la corten de cuajo, que quede nada más que el tronco, no puede ir contra su naturaleza y empezó a... ¿Vieron esas casas que se edifican y de pronto, yo he visto en Capital eso, y de pronto le hacen como una especie de pared a continuación de un árbol, y el árbol crece dentro de la casa porque no lo quieren tocar porque es añejo? Yo he visto eso. Arquitecturas que han respetado los árboles de mucho tiempo y la casa la han hecho alrededor de ese árbol. Porque no se puede controlar tu casa. Ayer íbamos con mi esposa acá yendo para esta fábrica de caños que hay acá cerca. Florcitas en las baldosas,
florcitas que parecían margaritas blancas, bellas, nacidas en la baldosa. No había una tierra visible, al menos para mis ojos. Así como sin esa baldosa que serían blancas. Porque el cauce de la naturaleza es tan grande que el ser humano muchas veces no puede parar. ¿A qué voy a todo esto? Que Dios, cuando actúa en nosotros, por más seco que esté, puede hacer un milagro de hacer reverdecer nuestra vida con una nueva esperanza. Y esto es el mensaje que quería entregarles. Este 2020-2022 que nos toca vivir, los años difíciles que hemos vivido, Dios va a hacer reverdecer nuestra parte seca. Estas sillas que están, estos hermanos que oramos y no los vemos, esta gente de la familia que quizás no se convenció del todo, que no aceptó a Jesús, que están en otra, estos jóvenes que los amamos pero que han elegido otro camino. Ellos creen que están bien, porque tenemos la libertad y el libre albedrío de elegir, pero interiormente yo sé que hay sequedad, porque sin Dios estamos secos, sin su presencia, sin la savia divina, estamos secos. Por eso es importante, y qué bueno el testimonio, priorizar hoy de estar con los hermanos. Estaba lindo para la pileta, estaba lindo para estar en casa. Yo también quise estar un shortcito, qué sé yo, estar cómodo. Pero sin embargo, cuando hacemos este esfuerzo para el Señor, dice el Salmo, sacrifica al Señor alabanza. Es un sacrificio. Venir con calor es un esfuerzo. Pero sin embargo, Dios hace reverdecer lo seco en nosotros y nos da una nueva esperanza. No importa que haya muchos religiosos como rodeados que estuvieron alrededor de Jesús para juzgar, porque siempre nos dan miedo. Siempre van a decir que somos locos. Siempre van a decir que estamos en otro mundo que no es el de ellos. Siempre va a haber personas y oposiciones. Pero está Jesús diciéndote, en medio del resto de esta sociedad, levántate, extendé esa mano que está seca, que puede ser ese conflicto interior que está trabado, eso que no lograste en tu vida, eso que está ahora como detenido, que no tiene vida, que no tiene fuerza. Levantalo, proclamalo, que yo estoy ahí para sanarlo, estoy para restaurarlo, estoy para fortalecerlo, porque soy el Señor y yo tengo el poder y la potestad para hacer las cosas nuevas. Este es el Jesús que predicamos, el Señor de los milagros, que sigue en medio de la congregación, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra casa, de nuestro corazón, hacer que las cosas secas, muertas, empiecen a tener vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Y cierre sus ojos y tenga presente ese área seco en su vida. Quizás es algo muy interno, no hace falta que lo manifieste, pero téngalo presente. Quizás es un fracaso o algo que nos ha desbordado, no lo sé, pero está seco. Lo levanto ahora en el nombre de Jesús, expongo esta sequedad ante el Señor y sé que el Señor ahora va a restaurar. Sé que el Señor ahora va a hacer de esta sequedad un río que fluya esa savia que solamente da Dios, que es vida y vida en abundancia. Porque nosotros tenemos el ADN del Señor, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la gracia de Él, y no hay sequedad que se pueda en nosotros marchitar si está la presencia de Dios. Y si está semi-marchita o está dormida, el Señor la va a despertar en esta noche. Ten fe porque el Señor está aquí para hacer el milagro. Señor, ministra, bendice, sana, cura, libera, restaura como esta mano de este hombre nuestras vidas, restaura nuestra familia, restaura a nuestros seres queridos, restaura a aquellos que se han ido como esos hijos pródigos buscando otros caminos, tráelos a tu casa. Señor, restaura toda relación que está ahora quebrada, que está distante, Señor. Por el egoísmo nos hemos peleado, hemos discutido, pero extiende tu mano de sanidad sobre toda sequedad
que habita en nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos que esta sequedad va a desaparecer porque el Señor es el Señor de nuestras vidas. Y si el Señor está, todo es nuevo, todo es diferente. Todo empieza a tener un matiz tan hermoso que no lo podemos comparar con nada de lo que este mundo nos puede dar. Bendito sea el Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.